Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidísimos una vez más a Julieta Lee. Somos uno podcast. Familia, gracias por estar aquí, mi amor. ¿Cómo estás el día de hoy? Excelente, feliz. ¿Cómo te sientes Bien, con no, este nuevo episodio? mi amor, la verdad, muy tranquila, muy expectante. Ujú. Ya les vamos a contar por qué. Sí, bueno, como ustedes pudieron ver, familia, el episodio de hoy tiene un título bien interesante y es acerca del servicio. Muchas veces tenemos como concepciones muy marcadas acerca de lo que es el servicio al Señor y hoy vamos a ver algo que de pronto quizás nunca lo habías visto de esa forma. Y bueno, como lo hemos dicho muchas veces, el Señor a nosotros nos enseña y luego por fe creemos que nosotros lo enseñamos aquí para que ustedes puedan también aprenderlo, familia. Así es, mi amor. Y antes de entrar en el tema, yo quiero confesar algo y es que, bueno, yo me siento muy honrada, muy privilegiada del esposo que el Señor me dio, porque es un esposo que tiene un corazón que ha entendido el conocimiento de Dios. Realmente, cada vez que nos sentamos a conversar de los episodios, puedo entender con mucha claridad cómo Dios va revelando muchas cosas a su corazón y Él tiene la facilidad de hacérmelo saber y entender. Y lo digo porque este tema en particular sobre el servicio, mi amor, al principio yo entré como un poco en cuestionamiento contigo Ujú. y venían dudas, ¿cierto? Sí, durante el estudio del episodio, familia. Exactamente, ya se van a dar cuenta por qué y al final queremos que también sus corazones queden muy claros en este Ujú. tema y con el concepto que traemos hoy, porque va a ser todo obviamente a la luz de la palabra. Entonces, mi amor, le doy gracias a Dios por tu vida, Yo a porque ti también. también recuerdo, paréntesis, esa historia en la que en un momento de tu vida, mi amor, comenzaste a ver una letra hebrea repetida en Ujú. varias ocasiones y el significado de ella era un corazón que entiende el conocimiento. Y hoy por hoy yo cada día lo confirmo. Gloria a Dios que eres ese hombre que tiene un corazón que entiende el conocimiento, mi amor. Y aunque esto no estaba en el En el guión, mío, script. obviamente vale la pena reconocerlo. Y bueno, Sí, yo creo que para seguir con la idea que estás diciendo, ayer hacíamos una oración y el Señor colocaba en nuestro corazón de que cuando nuestra familia pensara en nosotros, cuando cada uno de ustedes allí donde nos ven pensaran en nosotros, nuestros amigos, compañeros de trabajo, familiares, cuando piensen en nosotros, nosotros decimos cada uno que piensen en ti, que se queden pensando en ti, Señor, que se queden pensando en ti. Y de eso se trata el episodio, no de nosotros, sino del Señor. Y vamos a iniciar em, con una cita bíblica que está en Hechos de los Apóstoles sí, 17 del 24 al 25, mi amor, léelo, por favor. así es. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí cosas súper interesantes, familia, ya entrando al tema del servicio y porque varias cosas van a salir a la luz para dar claridad al asunto. El texto habla muy claro que el Señor no habita en templos que se hacen con nuestras manos humanas, ¿cierto? Y no puede ser servido por ellos. Entonces, aquí se rompe la primera, como decir, para traer claridad, aquí se rompe la primera em, Como ese primer paradigma, sí, ese ¿cierto? Que primer se ha concepto que de tenido. pronto no tenemos claro, Ujú, durante años en la vida hemos crecido que no, es que hay que ir a la iglesia porque allá está Dios. exacto. Y nosotros hicimos hace poco, que siempre lo decimos, el podcast no es nuestro, no es que nosotros lo hagamos, es el Señor. Y el Señor nos llevó a un episodio en que hablamos de el hecho de ser iglesia. De hecho, constantemente lo Ujú, estamos repitiendo porque ya lo hemos interiorizado y queremos que también ujú. sea muy claro para todos los que nos escuchan. Y hablábamos de, por ejemplo, quieres invitar a un amigo a la iglesia, o sea, a la iglesia local, al lugar donde vamos a Esa reunirnos. congregación, ese lugar. Ujú. Primero decíamos, ¿qué tal si primero las personas conocen al Señor dentro de ti?
¿qué Claro. pasaría? ¿Cómo lo verías? Entonces, es muy interesante cuando el Señor primero, las personas conocen al Señor dentro de nosotros y luego allí somos iglesia y allí la gente puede decir, wow, he encontrado la iglesia de Cristo en tal persona cuando converso con él, cuando hablo con él. Muchas veces nosotros pensamos que la gran comisión se trata de pedir ¿cómo es que se dice? Hablar con tu pastor local y decirle, pastor, es que yo quiero que me pongan a predicar, es que yo quiero que... No, de eso nunca se trató. Ser iglesia se trata de Cristo en nosotros. Y desde allí empezaba el asunto. Esa gran comisión ni siquiera es como que ir a cumplir una agenda de giras, de ir a predicar, no, es simplemente qué hay en tu corazón, de qué está hablando tu boca todo el tiempo, qué es lo que refleja que hay en tu corazón, debe ser Cristo. Por eso lo decíamos en la oración ayer. O sea, Exacto. que cuando la gente piensa en nosotros, que cuando la gente, nuestros amigos, familiares, personas con las que trabajamos, piensen en nosotros, simplemente vean al Señor que está habitando en nosotros y así puedan ser iglesias. Entonces, trayéndolo con el texto, es súper interesante la aclaración y pues un giro ahí, un golpe bajo porque de cierto modo uno dice, pero ¿cómo así? Si desde niño en Latinoamérica nos enseñaban, es que hay que ir para la iglesia, mijo, porque usted ya va a encontrar al Señor, usted ya va a Hmm. encontrar a Dios, pero el Señor, la palabra te dice que Él no habita en templos hechos por Qué manos humanos, tremendo. ni puede ser servido por ellos. O sea, viene lo que dice el texto, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Esto nos vuela la cabeza, Es pero algo muy teso. quédate porque lo vamos a desglosar de tal Ujú. manera que podamos entender y no desvirtuar lo que hacemos en una Ajá. congregación que también es súper valioso, Ujú. ¿mi amor? Y nosotros también llegábamos como a un significado o un concepto de la palabra servicio. Ujú. Servicio no se trata de hacer, se trata de ser. De Es un hacer. asunto de más de ser que de hacer, ¿Qué de hacer? ¿cierto? Y por ello también quisimos también traer a colación otro pasaje bíblico Ujú. en el que lo encontramos en Marcos 10:45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí empieza como que a aumentar el nivel de, pero ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Y quizás ustedes dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver? Vean la visión que tiene Jesús acerca del reino de Dios, cómo se va acercando cuando nosotros habitábamos en delitos y pecados, y dice la palabra del Señor que nosotros fuimos amados en esa condición. Dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Él vino a nosotros. Y dice que el Señor vino a buscar precisamente lo que se había Perdido. extraviado, lo que se había perdido. O sea, y dice que no vino para ser servido, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, que en su nombre toda rodilla se debe doblar, toda lengua debe confesar que Él es el Señor. Y el Señor con esa humildad dice, no, no he venido para ser servido, sino que he venido para servir, para servir. Imagínense esto. Entonces, muchas veces quizá eso suena a contradicción y ya vamos a hacer el contraste de lo que mi esposa decía ahorita, que el Señor nos enseñó acerca de lo que es el servicio al Señor. No se trata de yo, que yo voy a hacer cosas. Sí, evidentemente voy a hacer cosas, pero antes de ir allá necesito entender algo. Nosotros también hacíamos cosas. Hacíamos cosas en la iglesia. Por ejemplo, este podcast es hacer algo. Pero ya más adelante vamos a darle entendimiento porque primero debo ser y luego debo hacer con el entendimiento. Amén. Y Así es. muchas veces, por ejemplo, la Biblia, a lo largo de la Biblia, cuando el Señor se da en sacrificio por nosotros, ¿sí o no? Nosotros quedamos con una deuda incalculable para el Señor, que el Señor ya pagó. El Señor ya pagó, pero nosotros nos sentimos que, Señor, ¿yo qué puedo hacer por ti? No puedo hacer nada. Realmente no puedo hacer nada. Lo único que yo puedo hacer es entregarme a ti como una ofrenda. O sea, que tú me habites. No porque el Amén. Señor necesita eso, no, es porque nosotros necesitamos de Él. Y quizás muchas veces suene como contradictorio, pero sí, vivir para Él y por Él.
de pronto suena contradictorio. Y ¿alguna vez ustedes han escuchado el asunto de Dios toma el control? Y sí, quizás muchas veces dentro de un plano específico, a veces nosotros queremos tener el control y no queremos que Dios actúe, ¿cierto? Quizás en nuestra desobediencia, en nuestro actuar, en nuestra, de pronto, nuestros ojos vendados. Pero a nivel general, Dios nunca ha perdido el control, Así es. familia. Nunca, nunca lo ha perdido. Hemos visto tantas cosas y no queremos que ustedes se enfoquen en Juliet y Ali. Realmente no, porque si nos van a ver de a fondo, van a encontrar personas imperfectas que fallamos. O sea, ustedes, si van a ver algo, que vean al Señor en nosotros. Es todo lo que deberían y deben ver en nosotros. Por eso Sí. la invitación es a mirar al Señor y muchas veces hemos visto, para conectarlo con el tema de que Dios nunca ha perdido el control, Él siempre ha tenido el control desde lo general, aunque nosotros muchas veces no queramos entregar el control. Hablamos de esos días con nuestros amigos y era muy teso ese episodio porque veíamos como teníamos ese pasaje de Romanos 8 y decía Ujú. que los que aman al Señor, todas las Todo cosas le nos ayudan a ayuda para bien. bien. Y cuando mirábamos atrás, había un montón de ocasiones en las que decimos, wow, el Señor me habló aquí, el Señor estuvo allá, allá en aquel momento, hace tantos años atrás, el Señor siempre estuvo. Es decir, Dios nunca ha perdido el control. Y de pronto, de esa forma, quizás de pronto nosotros también tenemos como más los conceptos. A veces, muchas veces tenemos como el mal concepto o no la claridad al 100. Y es lo que queremos enseñarles hoy de parte del Señor, así lo creemos, que es esto. Mi amor, yo quisiera contar un poquito acerca de mi experiencia al ser creyente. Pues yo conozco de Jesús, del cristianismo, del evangelio a los 17 años Ujú, aproximadamente. Y, y lo que tú decías ahorita, o sea, una vez uno conoce al Señor, uno se siente como con esa necesidad de corresponder a ese amor, a ujú, esa salvación, a eso tan lindo que hizo el Señor por mí. Y, y de plano nos metemos de lleno, muchas veces nos metemos de lleno en la iglesia, como fue mi caso, en querer servirle. Señor, y entonces yo ahora, ¿qué hago por ti? Entonces me meto a servir en todo lo que más pudiera servir. Entonces empecé como mujer, entonces limpiando la silla, lavando los baños, atendiendo a las personas que llegaban, con un corazón muy genuino para el Señor. Luego empiezo a apoyar la escuela dominical con los niños. Yo me sentía, wow, que estaba haciendo mucho por el Señor. ujú. Pero hay un momento en la historia, y yo sé que le ha pasado a muchas personas que van a una congregación cristiana o a otra denominación, en la que empieza a convertirse como en una carga, como que ya no es esa genuinidad, ese deleite, ese servicio, y eso era parte de lo que yo te decía y te cuestionaba y decía, pero ¿cómo así, mi amor, que uno no puede servir a Dios? ¿Cómo se traduce eso? Entonces vamos a conectarlo Ujú. porque la explicación que me daba mi esposo a la luz de la palabra, yo decía, wow, claro, y no, aclaro, no está mal que podamos poner nuestra vida a disposición para hacer algo en nuestras congregaciones. No está mal, pero con el corazón correcto, con el entendimiento. Yo creo que Dios siempre está en control, como lo decíamos ahorita, y todas las cosas nos ayudan para bien. Incluso esas experiencias en las que nosotros sentíamos que teníamos que servir al Señor y teníamos que hacer cosas. Y hablando de la carga, hay como dos tipos de carga, ¿cierto? Yo podría decirlo que hay como dos tipos de carga. Una carga es la que yo me coloco. Ujú. Y La otra que es yo me la carga que, impongo. eso, la que yo me impongo porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Exacto. Ujú. Yo creo que yo estoy sirviendo al Señor, pero eso está Sí, sí, sí. contradictorio con lo que le acabamos de leer en la Que cita es donde de se Hechos. vuelve desgastante y frustrante. Hechos de los Apóstoles acabamos de leer y dice que Dios no puede ser servido por manos humanas. Entonces por allá me dice, pero el Señor vino a servir, no a ser servido. Entonces vamos a conectar todo esto para darle respuesta a eso. Y el otro tipo de carga, cuando yo estoy sirviendo yo en mis fuerzas, yo creo que ya por ahí van más o menos entendiendo la idea. Cuando yo voy sirviendo yo y yo creo que yo Ali sirvo al Señor,
Eso es un error. O sea, y quizás esto no te vaya a gustar escucharlo, pero escúchalo y vale la pena colocarle la lupa con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra de Dios. Y hay otra carga que más adelante les voy a explicar, que Pablo hablaba de eso. Y es la carga que es de parte del Señor. Ujú. Pero y tiene una relación muy tesa porque él dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Entonces, ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir a eso. Pero veamos que en medio de todo, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso cuando nosotros no tenemos claridad de eso, el Señor nos va llevando al conocimiento, en ese caso hablando pues del servicio, de lo que implica ese servicio. Humanamente nosotros solo tenemos acceso a Dios mediante Cristo. Él es el nuevo pacto es de Jesús hacia acá, de ese nuevo pacto. Hemos entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Sí. Y la palabra es muy clara cuando dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Lo hemos dicho muchas veces. El nuevo nacimiento, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio que ha estado oculto desde tiempos antiguos se nos ha sido revelado. O sea, todo se trata, Juan el Sí. Bautista por allá diciendo es necesario que yo disminuya, que Él crezca. Pablo por allá diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora vamos a centrarnos ahí. Si Cristo vive en mí, ¿quién sirve? ¿Yo o sirve Cristo en mí? Ujú. Ahora, si Ese lo es el hago yo, punto. si digo que yo sirvo a Dios, hablando de conceptos, de claridades, si yo digo que yo sirvo a Dios, yo estaría en contradicción con Hechos de los Apóstoles, porque dice que no puede ser servido por manos humanas, Ujú. ni habita en templos hechos por manos humanas. O sea, es complejo. Pero si Cristo vino para servir y no ser servido, ahora las cosas que hace Cristo en mí son las que Exacto. sirven al Padre. Wow. Wow. Así es, mi Y amor. ahí Sí. yo creo que el Señor nos ha llamado familia, pues en concreto a nosotros, nos llamó, y lo hemos dicho muchas veces, nos llamó a ser iglesia, nos llamó a ser iglesia, nos movilizó, nos movió, y el Señor ha venido formándose cada día más en nosotros. Pablo siempre lo Sí. dice, Sí, mi amor. hasta que Cristo se ha formado en vosotros, y Él siempre lo hace, y ahora uno entiende que hay cosas que yo puedo hacer en la iglesia local, allá donde me congrego. Puedo limpiar una silla, puedo trapear, pasar el coleto, la trapera. Yo puedo hacer Ujú. un montón de cosas, pero si no es el obrar de Cristo en mí, en vano trabajamos. El propósito eterno es Cristo en nosotros. Sí, mi amor. Definitivamente que entendemos que cuando Cristo es formado en nosotros, es donde realmente servimos Ujú, de corazón, de calidad, porque no va a ser en nuestras fuerzas, como tú le decías, va a ujú, ser la obra de Cristo en nosotros, porque no somos nosotros haciendo buenas voluntades, ¿cierto? O sea, ujú, desde la buena intención y motivación, no, ujú, es Cristo, es esa voluntad de Dios, ujú. ¿cierto? Esa voluntad que ya lo hemos dicho también, la voluntad de Dios es lo que Dios le revela a Cristo En en nosotros. nosotros. Y es lo que finalmente vamos a expresar. Ujú. Porque miremos, hay un pasaje, Ajá. ¿cierto? Mi amor, en Éxodo, wow, que eso, cuando lo conversamos mi esposo y yo dije, wow. Y él también, Claro, cuando lo como... entendió. Sí, porque lo leímos durante muchos años de la vida y no, o sea, realmente estaba ahí y no lo veíamos. Y Una cosa. conectándolo con el misterio revelado de Ujú, tiempos antiguos. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Ojo a esto. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esto como que, Eso fue wow. ¿cómo así? ¿Cómo así que en Éxodo el Señor ya hablaba de su Hijo? Sabemos quién es el Hijo de Dios, el primogénito, Ujú. Cristo. Y era mucho tiempo.
antes del Señor. O sea, fue muchísimos años antes de que Cristo llegara, si era niño, hombre, adulto, Exacto. tuviera su ministerio y diera la vida por nosotros. Y el mismo Cristo que estamos tomando del pasaje de Marcos, Ujú. que es quien dice, es que yo no vine para ser servido, sino para He servir. venido a servir. Y el Señor en Éxodo ya lo había dicho, Sí, deja ir a mi hijo para que me sirva. sí. O sea, Es una cosa que nos explotó la cabeza un ratico, sí, porque realmente escuchaba a un pastor que siempre ha sido como un referente para nosotros, y decía, toda la Biblia es una cosa increíble. expresa y apunta al Mesías, al único Mesías que ya vino, que no está por venir, no, ya él vino, a lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Ya vino aquel al que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, el que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, todo apunta a Cristo. Entonces, cuando vemos este pasaje de Éxodo, en ese momento que está como de pronto esas negociaciones, lo podemos decir hoy en Ajá, día como negociaciones entre Israel y Egipto, que a través de a Moisés. través de Moisés, Ujú. el Señor coloca esa palabra Sí, mi directamente, amor. apunta a Jesucristo, o sea, Exacto. Y directamente muchas personas apunta. dirán, pero no, ahí está hablando desde el pueblo de Israel. Ujú. Venga, conectemos el Nuevo Testamento cuando Jesús está a punto de pasar por su... Trayecto al sacrificio. Exacto. Ujú. Y toma pasajes de los salmos Sí. de Isaías Ujú. en el que se referían a Cristo Claro. mismo. Todo lo que se vive, todo lo que, ajá. Lo mismo pasa en este pasaje. Ujú. Es Sí. Cristo en nosotros. Sí, toda la Biblia está conectada, familia, y apunta a Jesucristo. Entonces, una vez más, la Biblia, la palabra de Dios nos sorprende que el que sirve al Padre es su Hijo. Wow. Todo se trata de su Hijo. Amén. Estando ya Jesucristo en el bautizo, llega la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice, Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, eso todo apunta a Cristo. Qué Y lindo. ese era el misterio que Amén. había estado oculto, Cristo en nosotros. Entonces yo puedo hacer cosas dentro de lo que yo considero como, no, es que eso es por el servicio. Una cosa es el voluntariado, ¿no? Yo voy a ser voluntario, voy a mover esa silla, voy a lavar esto, voy a encargarme de la parte media Ujú. Social el media. Ajá. marketing, qué sé yo, o no, realmente tengo un puesto de trabajo y hago esto, o voy a tocar el cello incluso, toco el cello. Muchas veces estamos haciendo cosas y no siendo Cristo en nosotros. Entonces la claridad de eso y la invitación es el que sirve al Padre, es el Señor en nosotros. Vamos a conectarlo nuevamente. Hechos, libro de Hechos. El Señor no puede ser em, servido por nuestras manos. No habita en esos templos. Él habita en nosotros. Sí, Ahora mi amor. somos templo de su Espíritu Santo. Ahora Cristo en nosotros. Ese es el que va a servir. Ujú. Muchas veces pasaba, yo recuerdo una ocasión y creo que lo conté aquí una vez en algún episodio, y así empezó todo. Todo empezó así, vean. El Señor me lleva a un punto donde espada y pared. O sea, no hay dónde huir, no hay dónde. Y Señor, listo, está bien. Yo pierdo, tú ganas. Dependo de ti. Ya, no más en mis fuerzas, tú ganas, Señor. Bueno, listo. Señor, lleva a tener un encuentro con Él, a conocerlo, a llevarme al límite de, es que, listo. Si me toca dormir en la calle, porque era migrante, porque no tenía, pues, nada, amigos, nada, ningún estatus migratorio, nada. Listo, dependo de ti, Señor, dependo de ti. Muy complejo, muy complejo. Y pocos amigos, bueno, mejor dicho, no tenía como una red de apoyo de ningún tipo. Claro. Y el Señor me lleva al desierto, ahora mi corazón. Y así lo hizo con mi esposa y lo ha hecho con muchas personas. Y una situación en particular donde el Señor empezó a colocar personas a mi alrededor y simplemente era, haz una oración por ellos. O sea, yo sentía en mi corazón que tenía que levantarme a orar por ellos. En medio de la calle, pasando la gente, yo, como que, pero parece un loco ahí orando. Y así fue pasando. Y recuerdo una ocasión
en la que una persona va y yo estoy en la parada de un bus en Medellín, en la ciudad de Medellín, estaba en una parada de bus y hay una persona que me dice, joven, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me saluda, formal, una persona que se veía como que no hubiese dormido, no se veía mal vestido, no estaba bien vestido, No tenía como mala no, apariencia, pues, no por decirlo. normal, pero sí se veía como cansado, y me dijo, joven, ¿podrías pagarme el pasaje en el bus? Yo le dije, ay, hermano, pero es que, ¿sabes qué? Hmm, hermano, estoy como cortico. Y de allá para acá, pues no sé. No, hermano, pero no, en otra ocasión más bien te ayudo, hermano. Porque la verdad yo estaba cortico. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces él se montó y se montó. Y esos son los buses que conectan con el metro. Son como los alimentadores del metro. Y él se monta y dice, alguien que por favor me pague el pasaje. Y el chofer por allá, no, ¿cómo así, hermano? Me montó, ya pasó el coso y no me va a pagar, que no sé qué. Y el Señor, desde que el muchacho estaba afuera, coloca en mi corazón, ponle una palabra, háblale, ayúdale, ayúdale, ayúdale. Y desde ahí, claro, en ese momento yo dije, bueno, yo se lo pago. Pero primero me ha negado y me dolió porque de cierto Sí, yo modo no sé. obedecía lo que el Señor ya... El bus tenía La rato, oportunidad que te había dado el Señor así sí. de poder Entonces, ayudarle. claro, hay un montón de cosas que el Señor te dice, tuve hambre, No me diste de comer, tuve sí. sed, no me diste de beber. Y Uy, y hay es una muy parte que teso. dice, estuve en la cárcel y no me visitaste. Las personas le dicen, Señor, pero si yo nunca hice eso. No, pero si lo hiciste a uno de mis pequeños, Ujú. es como lo hicieras conmigo. Wow. Y la persona cuenta que acababa de cumplir una condena en la cárcel. Y al parecer el cuento era como que era una condena como Injusta. injusta. Wow. Él se tuvo que defender en un ataque y Ok. resultó alguien pierde la vida. Entonces, bueno, en todo Lo que caso era llamamos en defensa propia. algo así, era una cosa muy compleja, Mm. pero donde él no, literalmente como que él era inocente, era algo así. Y yo dije, "Ah, Señor, tú." Y desde allí y otras situaciones también el Señor fue, ora por él. Y entonces llegaban ciertas personas y yo, bueno, voy a orar por ellas, ¿qué más? ¿Cómo van? Necesito orar por ti. Ah, sí, de una, de una. Entonces yo me ponía a orar en la calle. Y empezó el Señor, empezó el Señor, empezó el Señor, hasta que el Señor dio este espacio que hoy se llama Juliet Delí. Somos una podcast. Mi amor. Y no solo eso. De hecho, claro, en mi caso yo solía ser de aquellos que mencionaba mi esposo al principio, de los que, no, ve para la iglesia, te invito a la iglesia, dejando la Ujú. responsabilidad, digamos, en el predicador, en Eso. los demás creyentes, para que le anunciaran el evangelio que yo ya había recibido, que yo ya tenía en mi corazón. Yo solía ser de esas, hasta que entendimos que el ser iglesia, o sea, ni siquiera fue que lo entendimos, entonces empecemos a hacerlo. No, No, el Señor nos va va llevando y hoy formándonos. por hoy les podemos decir que, gloria a Dios, al estar unidos, muchas veces el Señor nos usa para hacer iglesia en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar, con nuestros compañeros de trabajo, con creyentes que también nos encontramos en Mm. lugares donde no es la congregación y les podemos dar esa palabra de vida, o sea, palabras que el Señor pone en el momento y que ellos necesitan. Y es bien interesante porque, por ejemplo, esas palabras literalmente las pone el Señor. Sí, De la abundancia del nosotros no corazón, propiciamos esos momentos, el Señor los propicia eso. porque sabe que hay personas que lo necesitan y Él sabe que nosotros somos un vaso dispuesto a que Él lo llene. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Todo realmente familia está conectado. La Biblia habla de que el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando el Señor es el que conquista tu corazón, realmente lo que sale de ti son palabras de Cristo en ti. Esa acción en ese bus, esa persona, no fui yo. Ustedes se dieron cuenta que yo no la quería Claro. ayudar. Que yo decía, pero es que no tengo cómo devolverme el otro pasaje de regreso cuando haga la diligencia o el trabajo que iba a hacer, ¿cómo me devuelvo? Entonces, humanamente ahí vemos, por eso decimos familia, no nos vean a nosotros, vean al Señor. El Señor obra de una manera interesante y brutal en nuestras vidas. Así es, Entonces, mi amor. Él es el que produce el querer como el hacer, Él es el que nos invita
adorarlo, es el que nos invita a pasar tiempo con Él. Y en ese tipo de conversaciones, el Señor es el que está sirviendo al otro. No, es que yo toqué el Amén, cello, así entonces yo estoy es. sirviendo con el cello. No, el talento nunca fue con el cello, o sea, nunca fue mío. El talento del Señor me lo entregó. Me dio la capacidad de concentrarme, a pesar de que soy bien desconcentrado. Me dio la capacidad, o sea, el Señor es el que obra en mí. Yo soy imperfecto. Lo somos, sí, O total. sea, y entonces, muy interesante todo. Hay una anécdota que no he contado, que no hemos contado en el episodio, y que se refiere mucho a esto. Yo venía tocando el cello en la iglesia local donde asistíamos. em, y el Señor colocó unas palabras muy, muy tesas en mi corazón de que Él tenía que hacer algo, algo diferente. Cosas muy tesas con respecto a eso. Pero el Señor primero tenía que ordenar mi corazón, enseñarme eso que hoy les estamos enseñando. No era yo que tenía que tocar el cello. El talento no es mío, el talento me fue entregado para mí, para yo dárselo al Señor. Es el Señor y vuelve al Señor. Todo se hizo por Él y para Él. Amén. Todo, todo. Y vamos a ir de pronto lo que decíamos ahorita de la carga. De pronto algunas veces servir a Dios humanamente parece algo chévere. No, servir a Dios es algo muy chévere. Y dado que los conceptos no están claros, podemos ser engañados por nosotros mismos acerca de esto, porque nosotros, lo que decíamos ahorita, confundimos el voluntariado con los que realmente es el servicio. Ya lo tenemos claro. Servicio es Cristo en mí. Él es el que va a servir. No vine para ser servido, vine a servir, dice Cristo. Entonces, hacer cosas en la iglesia no se trata del servicio precisamente, aunque valoramos cuando hacen cosas para la iglesia. Y hacer cosas no está mal. Nosotros aquí hacemos cosas, ¿sí? Nosotros no tenemos, hasta el momento no tenemos un equipo de producción. Todo el podcast lo organizamos nosotros. Y estamos haciendo cosas, pero así es lo mismo que pasa con el chelo en escena. No soy yo, es el Señor. Cuando fuimos entendiendo eso, un día el Señor me llamó a ya hacerlo con ese entendimiento, con esa claridad. Y recuerdo que un día venía yo con una mala idea acerca de todo lo que venía pasando en mi vida. Y dije, Señor, bueno, creo que durante muchos años puse el cello, el violonchelo, lo orquestal, lo sinfónico, toda esa experiencia, lo puse en primer lugar y desplacé el lugar que te pertenecía a ti. No te conocía, Señor, yo creía que te había conocido. Y el Señor fue cercando el corazón. Y mi esposa me decía, no, no, ya, no, usted cómo va a dejar ese talento, me decías, ¿cómo va a dejar ese talento? Y Sí, un día, para resumirle la historia, Johan Manjarres, de Johan y Sophie, que eran integrantes de Generación 12, ella, Lynn, queremos hacer un evento contigo, queremos tocar contigo. Claro, no era yo, es el Señor. El talento, el Señor me lo entregó, pero no es mío. Es Él el que obra. Y hemos trabajado con ellos. Y es la misma forma. Yo puedo mover en la iglesia una silla, limpiar, trapear, pero cuando yo no tengo claro el concepto de que es el Señor que lo está haciendo en mí, cambia, cambia todo, absolutamente todo. Vamos a leer una frase una frase, la cita bíblica de Corintios, mi amor, por viene una favor. cita que nos ha volado la cabeza y le damos sentido a todo lo que hemos compartido en este momento. Dice, Ujú. en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Aquí en este punto es donde comprendí por qué al principio servía a Dios con esa genuinidad, con esa convicción, con esa gratitud y amor. Y en un momento se perdió el hilo que en el que dejó de ser un deleite para mí y se convirtió como en una carga. Ojo, aquí Pablo nos enseña que para él, cuando entendió que era Cristo en él el que servía,
lo vio como esa necesidad que le fue impuesta. Mm. Esa necesidad no de, no por obligación, sino porque, ¿qué más puedo hacer por ti, Señor? ¿Cómo más puedo pagar todo el bien que me has hecho? La salvación, la gracia, el perdón. O sea, me es necesario predicar el evangelio. Y no por hacer algo, porque no se tratara de que él hiciera algo, es que el Señor obrando en él tenía que hablar. O sea, esa persona en ese bus en Medellín, el Señor tenía que ayudarle, el Señor tenía que estar Sí, allí mi en ese amor. momento. Yo no lo quería ayudar. Y vean que la necesidad de que Pablo habla no es porque el Señor necesitara algo, como lo dice el libro de Hechos, como si Él necesitara algo de nosotros. Nosotros necesitamos llevar a cabo su voluntad, obedecerlo. Amén. Obedecer ese obrar del Señor que es ahí como, Él es, háblale, ora por Él. Y yo como que, no, Señor, pero es que no tengo para el pasaje. ¿Y cómo le voy a dar para el pasaje, Señor? ¿Cómo así, hermano? Entonces, dale, es impuesta necesidad. Lo necesitamos O sea, que el la Señor gente, no necesita nuestro servicio. no. Nosotros necesitamos servirle a Él. Y es Cristo el que sirve. Exactamente. Ujú. No nosotros, es Cristo en nosotros. Así es. Vamos a leerle la siguiente cita de Corintios, por favor. Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo la tenía súper clara. Pablo habla en ese momento acerca de los discípulos que el Señor tenía. Y él dice básicamente eso, o sea, yo he hecho un montón de cosas. O sea, pues Uf, si vamos a ver quién ha hecho cosas aquí, yo he hecho un montón de cosas. Vean lo para el que, Señor. sí, claro, vean la claridad que dice. Y al final de cuentas dice, pero no fui yo, no fui yo. Es la gracia del Señor quien lo hizo. Total. Entonces volvemos al punto. Nosotros no servimos al Señor. El Señor vino a servir, no para ser servido. Él es el que obra. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Mi amor, y eso también, o sea, tener claro eso también nos guarda, familia, de caer en el orgullo, en la soberbia, en la autosuficiencia, en creer que por todo lo que yo he hecho es que la obra del Señor crece, es que los creyentes están llegando al Señor, Un es que día, una congregación avanza. sí, No, no es por lo que nosotros hacemos. Esta obra es del Señor, es del es por Señor. Él y para Él. No es mía, es del Señor. El obrar es del Señor. Eso no fue que a Juliet y a Lee un día se le ocurrió, hagamos un podcast. No. Vean, todo empezó por cositas. Ora por él. Dale una palabra. Ora por él. Págale esto. Móntate allá. Súbete aquí. Ve para acá. Invítalos a tu Él, casa, darles tal cosa, pero comparte. el Señor tiene que habitar en nosotros. Porque si no va a ser, mm, no será el Señor. Es lo que dice esa cita. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Está muy claro. Todo tiene sentido. Jesús no vino a ser servido, siendo el Señor de señores, el Rey de Reyes, Señor de señores, sino que vino a servir. Y lo vino a hacer también a través de Cristo en nosotros, a través de su sacrificio en la cruz. Es el primer servicio que el Señor hace de amor, y luego lo demás es Cristo en nosotros. Él es el que produce en nosotros. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Quién es el autor? O sea, el que la origina, el que la hace. Es el Señor. Él es el autor y Él es quien la consume. ¿Quién me dio el talento del cello a mí, del violonchelo? Es el Señor. ¿Y para quién es? Para el Señor. Él lo produce y es para Él. Todo es por Él, para Él. Todo es por Él y para Él. Familia, hay una otra cita que es muy tesa, muy profunda. Y está en Filipenses. Y es un llamado también yo creo que de tener cuidado, de tener la precaución de ver el,
la invitación, mejor dicho, es la invitación a ver a Cristo en el otro. Guárdense de no ver a Cristo en el otro. Guárdense de eso. O sea, que siempre vean a Cristo en el otro. Es lo importante. Ayer conversábamos acerca de este episodio y decía, mi amor, ¿te recuerdas esa frase que el Señor nos dio en nuestro matrimonio, en todo este asunto del noviazgo, el matrimonio? Esa vida qué bonita que llevamos. Y el Señor siempre estuvo allí, siempre estaba allí. Y era, enamórate de la obra de Cristo en el otro. Enamórate de la obra del Señor en el otro. Al final de cuentas, todo es por Él y para Él. Todo se trata de Él. Entonces, cuando yo no veo a Cristo en el otro, de eso se trata esta cita, de tener cuidado. Leámosla, mi amor, Sí, mi por amor. favor. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí está ultra mejor Clarísimo. claro. O sea, Vuelve y lo manifiesta Pablo, ujú, esta vez a los filipenses. ujú. Guárdense, guárdense de no ver a Cristo en el otro. Claro, porque van a dañar el cuerpo, van a mutilarlo, Qué tremendo. es muy complejo, pero, y él da la aclaración que dice que ellos sirven en espíritu a Dios Ujú. y su gozo, su alegría está en Cristo. Y no en la carne, no en su propia Dicen que fuerza. no tienen confianza en la carne, o sea, que no se trata de ellos. Entonces Amén. ahora, la impuesta necesidad que Pablo tenía, él decía, había ocasiones en el que él decía, o sea, él se gozaba en sus debilidades. O sea, es que no era fácil. No era fácil, y en su época no era que Pablo iba al aeropuerto, compraba un tiquete de vuelo por internet y luego iba para el aeropuerto y vamos por allá. No, eso era, imagínate el momento, caminar, caballos, andando, tiempo por aquí, predico aquí, voy por allá, vuelvo, envío cartas, no sé qué. O sea, era Tremendo. una época difícil. Y la invitación es eso, familia. La claridad de hoy que el Señor nos ha dado con ese episodio es, analicemos. ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros y cuáles otras em, es el Señor en nosotros? De Sí, eso se trata absolutamente mi todo el amor. mensaje. Yo quiero que para que concluyamos, Ujú, aclaremos y respondas o respondamos a ujú, la siguiente pregunta, que fue la que me surgió a mí en su momento. ujú, Y es, ¿está bien o no está bien que sirvamos en la iglesia? Te voy a traducir en la manera correcta. mm, Que hagamos cosas en nuestras congregaciones. ujú. No, hacer cosas está bien, eso no está mal. Está Eso se llama bien. voluntariado. Y las... Pero si hacemos cosas, mi amor, con el entendimiento de que es Cristo en nosotros, ojo, no solo en la congregación, sino entendiendo que soy ese instrumento de Dios en cualquier lugar donde esté, Ujú, en mi trabajo, en mi familia, en la calle, es Cristo en mí. Él es el que habla, Él es el que sirve, Él es el que se mueve. ujú. Y si lo hago en una congregación, o sea, está Sí, bien, con el entendimiento correcto. claro, está bien con el entendimiento correcto, pero es bueno que lo tengamos claro, que servir no es necesariamente hacer cosas. Eso Exacto. es un Ajá. voluntariado. Voy, hago cosas, necesitan ayuda de mí, listo. Pero el servicio a Dios es que un día, por ejemplo, estés en la calle y el Señor ponga que le hables a una persona, les dé los buenos días. Ya, el Señor está. Tú no sabes si esa persona iba, como le dijimos una vez en una ocasión, que contamos una historia, que alguien iba directamente a suicidarse y oró al Señor y el Sí, Señor fue amén. Es y le habló a verdad. esa persona, vístete de tal forma y fue al lugar y el Señor se glorificó. O sea, simplemente es llénate, el Señor nos invita, sean llenos del Espíritu Santo. O sea que Y Él podríamos, va a obrar y eso es el servicio, lo que el Señor hace exacto. en nosotros, no lo que nosotros hagamos. Es decir, que lo podríamos traducir de la siguiente manera. Ujú. Servicio no es hacer cosas para el Señor, es ser iglesia. Es ser iglesia. Ujú. Wow, mi amor. Es ser iglesia. Donde sea. Aquí en el podcast, allá con nuestros vecinos, en el lugar donde trabajamos, allá afuera donde
un buenos días, un cómo estás, un buenas tardes, un que necesitas Dios te algo. bendiga, que Dios te ama. Ah, sí, es el Señor lo va a hacer. Ya, Amén, amén. el Señor lo va a hacer y porque proviene de Él Y y para es él. para Él. Familia, de verdad, queremos saber si este tema ha quedado suficientemente claro, Ujú, si aún persisten dudas, si hay confusión en tu corazón, por favor déjanoslo saber, ujú, porque para nosotros es súper importante que, que hayamos podido ser claros con ujú, este concepto, con este estudio tan riguroso que hemos hecho en el Señor. Bueno, más que un estudio riguroso es la disposición y el entendimiento que el Señor nos ha dado. nos ha dado. Ujú. Sí, Señor, así es. Bueno, familia, que estén muy bien. Esperamos sus comentarios. Ya saben, suscríbanse, compartan y estamos en contacto. Bendiciones, nos vemos pronto. Amén. Chao, Chao, chao. chao.